Esperamos que usted comparta el enlace y ahí seguirán escribiendo los hermanos desde dónde nos están oyendo y todos son bienvenidos aquí a la transmisión que hacemos por Radio IPUL. Vamos a estudiar 8:20 de la mañana. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Voy a compartir aquí el texto en el que estamos parados ahora, que es Daniel 9:24. El trasfondo de todo esto es el discurso escatológico que pronunció el Señor Jesús en Mateo 24 y 25, pero él usó unas palabras allá acerca de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis escribió Mateo el evangelista: el que lee entienda. Estamos leyendo la profecía para comprender de qué es que el Señor estaba hablando en ese discurso de Mateo 24. Estamos hablando entonces de las 70 semanas del libro de Daniel, una de las profecías más grandes que tenemos en la Biblia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27 de Daniel 9. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Tengamos una palabra de oración. Pidámosle a Dios que nos hable al corazón, que ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, y que podamos comprender su palabra. Vamos entonces, hermanos, a pedirle al Señor que nos ilumine la mente. Señor Jesús, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia con deseo de aprender más de tu palabra. Háblanos, Padre. Danos entendimiento, Señor, que podamos creer, confiar plenamente en tu palabra, sabiendo que ella fue inspirada por el Espíritu Santo, Señor, y que contiene la verdad. Que el cumplimiento y la verificación del cumplimiento de estas profecías nos ayude, Señor Jesús, para entender la confiabilidad de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar acá un poquito de agua. Bueno, saludamos también al pastor Gerson. Dios lo bendiga, a mi hermano Gerson Ramírez, que está aquí también contándonos que está escuchando las enseñanzas acerca de Daniel. Muy bueno. Daniel es un libro especial, hermanos. Y el libro de Daniel, como hemos dicho ya en los programas anteriores, contiene esta profecía. Bueno, hay otras más allí también en Daniel, aunque algunos critican, ¿no? Dicen, Daniel no es profeta. Bueno, critica al Señor que llamó de profeta a Daniel. Bueno, vamos a mirar entonces, hermanos, un poco más de esta profecía. La vez pasada estuvimos hablando del versículo 24, particularmente, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y nos quedamos en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, vimos cuándo fue esa salida, de cuál orden,
para edificar la ciudad de Jerusalén, concluimos que está en Nehemías capítulo número 2. Desde ahí, desde Nehemías 2 hasta el Mesías príncipe, hasta que aparece Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá, bueno, ahí quedamos. Esta parte no la hemos visto todavía, la veremos ahora. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a mirar aquí hasta el Mesías príncipe. Creo que estuvimos ahí, estuvimos viendo la gráfica también de este periodo que tenemos aquí en la presentación, que estamos viendo acerca de esto. Entonces vamos a avanzar un poco porque ya hemos visto estas cosas y llegamos a ver sobre Israel, sobre Jerusalén. ¿Para qué son esas semanas? Lo vimos ya. Y que son 490 años las 70 semanas. Hay que saberse las tablas de multiplicar para poder entender esto, ¿verdad? Saber sumar, restar y multiplicar, dividir. Bueno, aquí estamos en el versículo 25 y explicamos que estas semanas están divididas en 3 periodos: 7, 62 y 1. Muy bien. Las primeras 69, como vimos, ya se han cumplido. Hablamos de el edicto que promulgó el rey Artajerjes, que es el que está en Nehemías capítulo número 2, y lo tomamos como base para esto. Y dijimos que era el año 444 de la era antes de Cristo, Nehemías capítulo 2, y nos quedamos aquí en este cuadrito. Bien, vamos a seguir de ahí entonces, mis amados hermanos, para que podamos avanzar un poco más en este estudio. Como les he dicho, vamos a ir, hermano, saboreando la palabra, no única corriendo por terminar, no, vamos a ir despacio, estudiando atentamente la palabra del Señor. Según este cuadro, pues que este cuadro además lo han hecho varios, lo han estudiado y lo han verificado varios estudiosos de las profecías. Ya 483 años estos de acá, que están sombreados, estas 69 ya se han cumplido, desde la salida de la orden para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Aquí algunos intérpretes, comentaristas cuestionan en qué momento se cumplió, si en el nacimiento de Cristo, en su bautismo, o como decíamos nosotros, en la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén, días previos de su crucifixión, 4 días antes aproximadamente, ¿no? 5 días. Entonces, él entró montado en un pollino y fue recibido por toda la ciudad. Bueno, el día en que el Señor Jesucristo entró en Jerusalén, día domingo, primer día de la semana, 4 días antes, el día 10 y el 14 de la Pascua, ese día los judíos acostumbraban separar el cordero pascual y ponerlo aparte para sacrificarlo en el día 14. El día 10 lo separaban. Pues ese día fue el que entró Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, como dice el profeta Isaías, con el principado sobre su hombro. Mesías príncipe, el heredero al trono. Y se cumplió también Zacarías 9:9, ¿no? Como está aquí marcado, Zacarías 9:9, que dice que entrará manso, el Salvador entrará manso y humilde sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, sobre un asnito. Entonces, en ese día exacto se estaba cumpliendo las primeras 69 semanas determinadas para Israel. Era un día crucial. Por eso, hermanos, el Evangelio según San Lucas nos atestigua de lo que pasó ese día. Ahora vamos a leer un poquito de Lucas también. Que la gente lo aplaudía, bravo Jesús, Hosana, Hosana, pero Jesús iba llorando por Jerusalén y diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz.
pero ahora está encubierto de tus ojos. Ese era el día preciso que había anunciado Daniel y se estaba cumpliendo, se estaban terminando las primeras 69 semanas. Dijimos que era el 6 de abril del año 32 antes de Cristo. Son fechas de todas maneras aproximadas. No vamos a pelear por estos números, hermanito. Alguno me dijo, bueno, aquí aparece 445 y no 444, como usted dijo. Sí, lo que pasa es que hay que sumar un añito más porque no existe el 0 en la cronología. Entonces, del -1 antes de Cristo se pasa al +1 antes de Cristo y desapareció un año allí. Por eso se le suma realmente 445. El sistema cronológico, el sistema de contar los años ha cambiado por lo menos 3 veces. Así que es una cosa interesante también para estudiarla. Pero le digo esto, personas como ese señor que estaba mencionando la vez pasada, Sir Robert Anderson, en su libro El Príncipe que ha de venir, que es del siglo XIX, ese libro, lo hace hasta con mediciones de los astros, de la luna llena y todo lo que requiere pues una investigación científica. Pero no únicamente Sir Robert Anderson en 1800 algo, sino también en el siglo XX, en el siglo pasado, estudiosos, destacados estudiosos cristianos, como el mismo Lewis Sperry Chafer, que fundó el Seminario Teológico de Dallas. Ahí también está el señor Pentecost, que escribió varios libros acerca de la profecía. Walworth también. Avis Carballosa, que estaba citando la vez pasada en su libro Daniel y el Príncipe y el Reino Mesiánico. Josh McDowell, uno que todavía hace apología al cristianismo, también en su libro Evidencia, que demanda un veredicto. Ahí él habla de este cuadrito y del cumplimiento, y otros más, que no son por ahí amarillistas, no estoy hablando de youtubers, estoy hablando de gente seria que estudia la palabra del Señor. Entonces, con la entrada del Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén, ese día en que se apartaba el Cordero Pascual, entonces se cumple este primer día de la semana entrando él por la puerta oriental, ¿no?, que está sellada ahora, y es ovacionado. Yo quisiera leerles un poquito del Evangelio según San Lucas, el capítulo número 19. Vamos a buscar aquí el Evangelio según San Lucas, capítulo número 19. La entrada de Jesús a la ciudad. Dice, ¿por qué estáis desatando el pollino? Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahí estaban alabando al Señor, ¿no? Los fariseos, entre la multitud, le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Pero el Señor, al llegar a la ciudad, al verla, se conmovió y lloró sobre ella. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, tengo subrayado esa frase, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios nos guarde de no saber en qué tiempo estamos viviendo, hermanos. Fíjese lo que dice el Señor. Oh,
si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Hermanos, el Señor aquí está reafirmando la profecía de Daniel, porque está cumpliendo literalmente esa semana 69. Es como si el Mesías, pues por supuesto sabiéndolo todo, estuviera diciendo, ay Dios mío, ustedes no saben lo que está pasando aquí. Se está cumpliendo ya esta profecía, se está acabando en la semana 69 y lo que viene ahora, la última semana, eso no es nada bueno para Israel. Lo que viene no es muy agradable. Lo que le espera a Israel va a ser lo peor. Israel ha soportado de todo, pero aún no ha soportado lo que le falta, que es lo peor. ¿Y todo por qué? Aquí está subrayado. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, ay hermanos, eso es lo que le espera a un pueblo que no es capaz de discernir en qué tiempo está. Ojalá que nosotros sí entendamos, Dios nos dé entendimiento para saber qué tiempo es el que estamos viviendo y nos preparemos. Se están acabando entonces estos primeros 483 años y solo queda una semanita, 7 años más para completar las 490 semanas que están determinadas para el pueblo de Israel, que aquí están resaltados en gris. Pero entre las 69 que terminó y las 70 que no ha empezado, hay un periodo especial. Y a ese nos vamos a referir en estos minutos, entonces, con la ayuda del Señor. Bien, 7 semanas y 7 semanas y 62 semanas, pues sumándola da 69 semanas y multiplicándolas por 7, pues dan 483 años desde que se dio la orden en Nehemías 2 hasta que aparece el Mesías. El texto está bien claro, hermanos. ¿Y qué aconteció en estas 69 semanas? ¿Qué pasó? Pues también lo dice la profecía. Dice la profecía, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, quienes hemos leído la palabra de Dios, hemos leído seguramente el libro del profeta, o el libro de Nehemías más bien. Ahí está el edicto en el capítulo número 2. En el 3, capítulo 3, comienza la obra de reconstrucción, se comienzan a edificar los muros. Capítulo 4, 5 y 6 habla de los tiempos angustiosos, la oposición que vino de parte de sus vecinos samaritanos y otros. Al final del capítulo 6, entonces se concluye la reconstrucción del muro. La fecha en la que comenzó, dicen que fue en el mes de octubre del año 445. Hay suficiente evidencia para demostrar que los muros es una cosa, pero la ciudad se terminó de reedificar por completo en el año 396. Es decir, 49 años después de haber empezado Nehemías a construir los muros en el año 445. En tiempos angustiosos se levantó la plaza, significa la ciudad, y el muro que rodea la plaza. Y después también tenemos nosotros lo que conocemos ahora, hoy en día, como el periodo construyó el muro y la ciudad en estas 49 primeros años. En los otros años, las otras 62 semanas, entonces tengo aquí en esta ilustración 2 libritos interesantes que nos cuentan de lo que pasó en esos 400 años desde Malaquías hasta Mateo, especialmente de Malaquías a Mateo, 400 años de silencio, habla del cumplimiento tal y como lo registra, cumplimiento profético tal y como lo registra el libro de Daniel.
Él nos habló sobre los 4 grandes imperios: Babilonia, el imperio medo-persa, los griegos y los romanos. Hay 2 visiones, ¿no? Una de una estatua y otra de unas bestias. El león, el oso, el leopardo y una bestia, un dragón ahí, con cuerno y todo, representando lo mismo: Babilonia, los medo-persas, Grecia y el imperio romano. De eso nos habla Daniel en su perspectiva. Usted podrá leerlo porque pues me saldría yo de aquí al tema de las 70 semanas. Nada más le estoy contando lo que pasó en esas 69 semanas. Capítulo 2, capítulo 7 y del 10 al 12 particularmente nos habla de ese periodo intertestamentario. Entonces, Malaquías desarrolló su ministerio aproximadamente en el 420 a.C. Por eso se dice que desde Malaquías hasta Mateo hay aproximadamente 400 años de silencio. El último profeta del Antiguo Testamento, todavía con el dominio de los persas, los medo-persas, que acabaron con el imperio babilónico, ¿no? Pero después de los medo-persas vinieron los griegos. Alejandro Magno conquistó Persia y también dominó Judea en el 332 a.C. Pero después que él murió, su imperio, el imperio griego, se dividió entre sus 4 generales: Seleuco, Ptolemaico, Lisímaco y Antigónida. Entre los Ptolomeos, descendientes de Ptolemaico, y los Seleucidas, se disputaron Palestina, Israel, la tierra de Canaán. Y tras varias batallas, de todo eso habla el libro de Daniel del 10 al 12. Los Ptolomeos se imponen sobre los Seleucidas, el reino del norte, el reino del sur. A veces estos estaban en Egipto, estos estaban en Siria, pero finalmente los de Siria, los Seleucidas, dominaron. Y aparece entre ellos, entre los Seleucidas, un rey llamado Antíoco IV Epífanes. ¿Qué se atreve este rey pagano a sacrificar, dicen, un cerdo? Matatías y sus hijos, los macabeos, la revuelta de los almoneos. Todo esto ocurrió en esta época. El imperio romano llegó posteriormente en el año 63 a la ciudad de Jerusalén, conquistó Judea y ahora los israelitas no estaban bajo los persas, bajo los griegos, sino bajo el imperio romano. Y en ese contexto nació nuestro Salvador. Así que, bueno, algunas escuelas de interpretación dicen que Antíoco IV Epífanes, ahí se cumplieron las 70 semanas, que este es, digámoslo así, el príncipe que ha de venir. La abominación desoladora y todo aquello, pero no dan los tiempos, los cálculos no dan literalmente. Hay que o espiritualizar o alegorizar para hacer que se cumpla en los tiempos de Antíoco IV Epífanes el periodo de las 70 semanas. Y bueno, eso ya de la alegorización de la profecía, pues eso te presta para todo. Pero esta profecía está muy clara, como decíamos al principio, está muy clara, no hay que interpretarla de manera alegórica ni espiritualizar nada, literalmente se va cumpliendo. Sí podemos decir nosotros que Antíoco IV Epífanes fue un prototipo, un antitipo más bien, del anticristo, anunciaba de antemano lo que va a acontecer, lo mismo que vamos a ver ahora más adelante, o que vimos también la vez pasada cuando estábamos hablando de lo que pasó en el año 70 con Tito Vespasiano. Tito Flavio Vespasiano. 69 semanas se cumplieron ya. Todo esto que estamos viendo acá en este cuadrito pasó en esas 69 semanas en el periodo comprendido entre Malaquías y Mateo. Pompeyo convirtió a Judea en una provincia romana. Y todo eso pues nos lleva hasta que aparece aquí Juan el Bautista y también el Mesías príncipe.
Y luego la palabra sigue diciendo, y después de las 62 semanas. Oiga, hermano, yo estoy convencido y siempre lo estoy diciendo aquí, también los hermanos saben eso, que la gramática es importante para estudiar la palabra de Dios. Es clave aprender gramática o repasarla. Preste atención. Yo les he dicho, uno en la escuela tal vez no le presta atención a la gramática y no sabe lo que está perdiendo, pero al estudiar la Biblia o cualquier libro también, la gramática sí que es importante. Ahí dice después de las 62 semanas, no dice dentro de las 62 semanas, ni más adelante habla de la otra semana, pero ahí no dice que en la otra, sino que dice que después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice nuestra versión Reina Valera 1960. Bien, aquí tenemos el momento, también el texto que ya leíamos de Lucas, que el Señor lloró por la ciudad de Jerusalén, mas no por sí. Mas no por sí, dice el texto, ¿no? Bueno, realmente esa frase, mas no sí, vamos a mirar acá un poquito este versículo, 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Insisto en que dice que después, ¿no? La frase, mas no por sí. Pues los expertos en el idioma hebreo nos cuentan que la idea de esta frase, la idea que transmite esta frase, es que él quedó sin nada, fue el Mesías príncipe, quedó sin nada, fue rechazado, fue abandonado, nada le quedó, estaba vacío, no tenía el cetro en sus manos, supuestamente que era el que iba a gobernar, a reinar. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde está el trono? ¿Dónde está el reino? Que por derecho le pertenecía al Mesías, pero ellos no entendían lo que debía pasarle al Mesías en esta primera venida. Y ya vamos a ver la gráfica que va a explicar el por qué ellos no entendían, los judíos, lo que estaba pasando acá. Así que el Mesías sí va a reinar, sí va a gobernar, sí va a regir con vara de hierro las naciones, pero no en esta primera venida en la que venía como siervo. Vamos a verlo enseguida. Así que resumiendo, entonces, después de esas 62 semanas y 7 más, 7 y 62, 69 semanas, el Mesías será cortado. Como en efecto sucedió, fue rechazado por su pueblo, fue crucificado, fue vituperado. Cosas terribles le acontecieron al Mesías y el reloj profético se detiene. Vamos a hacer eso ahora más adelante. Entiéndase que fue cortado, fue muerto, pero no dice que dentro del periodo de las 69 semanas, ni dentro de la semana número 70, sino entre las 2 semanas. La muerte del Mesías ocurrió después de que se agotó ese bloque de 69 semanas, pero no ocurrió dentro de la última semana, que está en el versículo siguiente, y que aguarda todavía un cumplimiento futuro. Así que eso es interesante tenerlo en cuenta también. Bueno, entonces esta es la gráfica que hemos estado viendo. Nuestro punto de vista es un punto de vista privilegiado. Ellos tenían unos montes, unos obstáculos. Este es el Valle de la Profecía. Ellos no veían este periodo, este Valle de la Iglesia. Ellos veían el arribo del Mesías y también veían el descenso del Espíritu Santo con el Mesías también, pero veían la aniquilación de la maldad y el establecimiento del reino eterno. Nosotros hoy lo entendemos porque tenemos la revelación completa que ellos, los del Antiguo Testamento, no tenían. La palabra de Dios completa. Entonces, claro, nosotros ya sabemos que el Señor apareció con una misión salvífica. El Mesías tenía que precisamente morir, entregar su vida a causa de la muerte, ¿no? Que gustase la muerte por todo, dice la palabra de Dios. Entonces ellos estaban esperando era un Mesías triunfante, no un Mesías que sufriera.
Aquí tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? El Mesías como siervo sufriente, no lo contemplaron ellos, los judíos. En la teología judía del siglo I, ellos veían nada más al Mesías como un rey victorioso, como el caudillo, como el gran general que vendría en un caballo a liberar al pueblo. Pero había otro lado de la moneda que ellos no contemplaron y que nosotros entendemos bien. El Salmo 22, Isaías 50, 52, 53 también, por supuesto. Zacarías 9, 12, etcétera. Esta parte del siervo sufriente, ellos no lo comprendían. Los judíos me estoy refiriendo. Es más, los judíos piensan, por ejemplo, que Isaías 53, el siervo sufriente de Isaías, no se refiere al Mesías, sino que se aplica al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es el siervo sufriente del que hablan los profetas y no el Mesías como tal. Repito, ustedes y yo, hermanos, desde nuestra perspectiva teológica, y privilegiada por la revelación que tenemos completa en la palabra de Dios, sabemos que el Mesías debía cumplir una agenda redentora, una agenda salvífica, tenía la misión de ofrecerse en rescate por toda la humanidad. El Cordero de Dios sería inmolado, sacrificado por el pecado del mundo. Eso que está en el Nuevo Testamento era lo que no tenían claro los judíos de la época de Jesús. Sin embargo, vea ¿cómo se llama esto? Las ironías de la vida, ¿no? Hay algunos grandes escritores judíos, entre esos Maimónides, uno famoso de la Edad Media, que dijeron, si los judíos se hubieran arrepentido en ese periodo en que vino el Mesías, hablando de Jesús, serviendo al Mesías, se habría terminado el juicio, se habría terminado todo ese periodo de las 70 semanas, pero por supuesto eso no pasó de esa manera. Si los judíos no hubiesen pecado durante ese periodo, habría ocurrido una redención completa y se hubiese acabado el tiempo. Bueno, era lo que ellos veían desde su punto de vista. Ellos veían eso, ¿no? El establecimiento del reino. Pero aquí hay un paréntesis al que vamos a hablar de eso enseguida. Entonces, después de las 62 semanas, hay dos cosas que se dice que pasarán después de las 62 semanas y antes de que inicie la última semana, que repito, está en el verso siguiente, a la que nos referiremos después, que es la semana que se inaugura con un príncipe que ha de venir y va a hacer un pacto. Va a hacer un pacto con el pueblo de Israel y a la mitad de la semana va a violar ese pacto. Y comienza acá un periodo terrible de sufrimiento en estos 7 últimos años determinados sobre Israel. A Israel le quedan 7 años, solo que el reloj está pausado. ¿Por qué se pausó? Porque estamos en un periodo llamado la era de la iglesia. Estamos ahí nosotros, entre esas dos cosas. Se le quitará la vida al Mesías. Estas dos cosas es el fin de la 69 y el inicio de la 70. Pero aquí Daniel dice que ocurrirían dos cosas también. La primera cosa que ocurriría era que se le quitaría la vida al Mesías después de las 62 semanas. Y otra cosa, que Jerusalén sería destruida. Y eso ocurrió efectivamente en el año 70 de nuestra era, también como lo había escrito la Escritura. El pueblo de un príncipe que ha de venir, dice el versículo 26 al final. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Vendrán días sobre ti, dijo el Señor, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Lo leímos ahora en Lucas 19. Así que Israel, Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad amada, como dice Apocalipsis, el templo, todo fue destruido, como vimos nosotros en las lecciones pasadas sobre lo que ocurrió en el año 70 de nuestra era, tal y como lo había anunciado el profeta Daniel. Ya dijimos que algunos aplican Daniel 9:26 de Antíoco IV Epífanes, pero no es aplicable porque allí, en la época en la que Antíoco IV Epífanes profanó el santuario, no hubo la destrucción de la ciudad. Entonces, ni tampoco del santuario. Fue una profanación, sí,
pero no se cumplió literalmente eso. Así que no se cumplió con él. Esto vino a cumplirse en la época de Tito Flavio Vespasiano en el año 70, como ya lo hablamos la vez pasada que estudiamos el tema de Lucas, el capítulo 20 que habla acerca de esto. Esa imagen que está ahí la conocen como el arco de Tito, precisamente Tito Flavio Vespasiano, que luego llegó a ser emperador de Roma, del Imperio Romano, y conmemora la derrota de Jerusalén y la destrucción del templo. O sea que tenemos registros, llamémoslo arqueológicos, de que la profecía de las 70 semanas, o al menos las 69 primeras, y lo que se anunció después de las 69, ha tenido ya su cumplimiento de manera categórica. El Señor Jesucristo además lo dijo en este sermón que estamos estudiando, el discurso escatológico, desde el Monte de los Olivos, cuando habló de la destrucción de la ciudad, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y se estaba refiriendo a la destrucción que sucedió con Tito Vespasiano en el año 70. Hay unos textos de un señor que dicen que fue testigo de lo que pasó en esa época, un historiador judío, Flavio Josefo, y en estos libros él nos cuenta historias espeluznantes de lo que pudo realmente haber sucedido, aunque algunos dicen que él es muy exagerado, algunos críticos de él. Pero ahí está escrito de una manera magistral, fenomenal, pues, como testigo que supuestamente fue él de todo lo que sucedió en la toma del sitio en Jerusalén y la consecuente destrucción. Yo les cité algunas partes de estos libros en los programas pasados, donde él habla de los sufrimientos, las crucifixiones que hubo, cómo la gente salía desesperada a huir y los cogían y los crucificaban alrededor del muro, en fin. Bueno, y dice la palabra de Dios también que hasta el fin, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A partir de entonces, a partir del año 70 de nuestra era, hasta el día de hoy mismo usted puede verlo, la guerra no ha pasado en esa tierra. Diversos ejércitos, pueblos han pasado por encima de esas tierras, han conquistado y borrado y renombrado una y otra vez Jerusalén, como inundaciones que llegan en distintas épocas y oportunidades a través de los siglos. Los romanos, los musulmanes, los cruzados, los turcos otomanos, los británicos, bueno, un largo historial de guerras en estos 20 siglos de dominio en manos de los gentiles sobre esa ciudad escogida por Dios, que culminará al fin de una terrible guerra. En el capítulo 14 de Zacarías se habla de esa guerra, pero en esa guerra aparecerá Jesucristo en gloria y en poder. Zacarías 14 habla de eso. Y también la iglesia vendrá con él. O sea, nosotros, hermanos, no estaremos presentes en lo peor que le falta a Israel por vivir, porque seremos arrebatados antes de ese, lo vamos a ver después, de esa última semana llamada la Gran Tribulación. Y sí vendremos con Cristo y reinaremos con él sobre la tierra. Estoy terminando, mi hermano Roberto, ya. Vamos a ver aquí lo último. Así que se abrió un paréntesis entonces entre las primeras 69 semanas y la última semana de la que no hemos hablado todavía, que está en el verso siguiente. Se abrió un paréntesis, y este paréntesis lo conocemos como la dispensación de la gracia. El reloj profético se detuvo. El reloj se paró. Hay un paréntesis. Recuerden, hermanos, que la profecía es parentética. La profecía tiene esa característica. No necesariamente tiene que cumplirse toda de una vez. Puede ser que una parte se cumpla y la siguiente no. Un ejemplo facilito, vamos a mirarlo aquí rapidito ya para terminar. Un ejemplo del
de la profecía parentética lo encontramos con la profecía de Isaías, capítulo número 61 y su cumplimiento. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de el luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Bueno, y ahí sigue leyendo. Esta profecía vamos a ver ahora en el Evangelio según San Lucas, su cumplimiento. Lucas capítulo número 4. Cuando el Señor se apareció, el Señor vino a Nazaret y tomó el libro y comenzó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y paró ahí, enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos estaban fijos en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ok, ¿se cumplió toda la profecía? No, se cumplió hasta donde el Señor la leyó. Si vamos a ir atrás, esta es la primera parte nada más, y donde él paró, ni siquiera termina la frase. Entonces, entre este Jehová y este I, aquí se abrió un paréntesis. Y el día de la venganza del Dios nuestro aún no se ha cumplido. Y todo lo demás, las glorias que vendrán para Israel, no se han cumplido. ¿Se cumplirán? Claro que sí, es profecía, pero todavía no se ha cumplido. Entonces, ese es un ejemplo del cumplimiento, o de que la profecía es parentética. Esta parte hasta aquí, hasta esta coma, ya se cumplió. Y de esta ahí en adelante está por cumplirse con el regreso de Cristo sobre la tierra. Y es también el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces, fíjese que sí hay ejemplos, y este es uno de muchos. Otro es, por ejemplo, el derramamiento del Espíritu Santo también, de Joel, y otros más que podríamos nosotros mostrar. Hay ejemplos de que la Biblia, el cumplimiento de la Biblia es parentético. Así que se detuvo el reloj entre las 69 y las 70. Queda una por cumplirse. Las 69 ya se han cumplido y solo una resta para cumplirse sobre Israel. Estamos en lo que no vieron los profetas. Ya les mostraba la imagen. Los profetas del Antiguo Testamento no vieron la era de la iglesia. Esa meseta, ese valle de la iglesia, que nosotros conocemos ahora como el Día de la Gracia. El Día de la Gracia no se refiere aquí a la doctrina de la gracia, pues estamos hablando de una dispensación. La gracia siempre ha existido en todas las dispensaciones, siempre la salvación ha sido por gracia. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia, pero sí hay un tiempo dispensacional específico en el que el Señor manifestó su gracia de manera especial, porque dice, según los Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para enriqueceros con su pobreza. Esa gracia se manifestó con Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Era la dispensación de la gracia. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta era de la gracia ya está terminando. Nosotros conocemos un himno que dice: en este atardecer del día de la gracia hay que vivir alerta, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder.
Porque si te descuidas hasta que el día se vaya, las oscuras tinieblas te van a sorprender. Por eso, mejor es que tú pienses de una vez dónde estarás allá en la eternidad. ¿Por qué no te preocupas por saber a dónde irá tu alma en tu final? Mejor es que le digas al Señor ahora: Señor, recibe mi alma antes que el sol se vaya para jamás volver. Estamos en el atardecer del día de la gracia, la oportunidad para los gentiles. Estamos en la época de los gentiles, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, como vimos aquella vez que estudiamos la frase, el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. El tiempo de los gentiles es el tiempo en el que los gentiles gobernarán, esas bestias que van a estar gobernando, pisoteando la tierra de Israel, que será hasta la llegada del Mesías. Y otra cosa es la plenitud de los gentiles que han de ser salvos cuando la iglesia sea arrebatada. Estamos en ese momento. Este paréntesis ya tiene más de 2000 años. 2024 terminando 2024 y a punto de empezar 2025. No piense usted como diría el apóstol Pedro. Algunos piensan que es que se ha tardado mucho. No, el Señor no retarda su promesa, dice Pedro. Según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con usted, querido amigo, y también algún hermano que esté descuidado. No, Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el tiempo en el que debemos nosotros saber que estamos viviendo. Israel no lo conoció. Ojalá que usted y yo sí conozcamos el tiempo. Estamos terminando el día de la gracia. El paréntesis está por cerrarse. En cualquier momento, el que ha de venir vendrá y no tardará. Esta mañana estábamos terminando de leer la Biblia, la lectura bíblica matutina, Apocalipsis. Termina diciendo: vengo en breve. No selles la profecía porque el tiempo está cerca. Sí, ven, Señor Jesús. Oiga, hermano, mejor que usted abra sus ojos y no se distraiga tanto. En este país hay mucho en qué distraerse, pero concéntrese, enfóquese, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y cuando Él venga por su iglesia, ¡tum!, se desactiva la pausa y continúa la última semana de lo que hablaremos, Dios mediante, el otro viernes. Bendito Dios. Gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Gracias por este rato en el que pudimos estar aquí con mis hermanos leyendo tu palabra, comparando algunos versículos. Y gracias, Señor, por la revelación que nos das para poder comprender que el cumplimiento de la profecía ha sido real, verídico, literal, Señor. Y que podamos nosotros confiar cada día más y más en tu palabra. Y también podamos nosotros hoy, Señor, saber en qué época estamos viviendo, en qué tiempo profético, en qué momento del reloj estamos parados nosotros. Y que nos preparemos, Señor, nos ataviemos bien, porque tu palabra nos lo enseña: el que ha de venir vendrá y no tardará. Obra en mis hermanos, Señor, que están así como flojos en la fe. Afírmales en tus caminos, Señor. Obra en los amigos, Señor. Dales revelación, dales entendimiento y que puedan ellos entregarse a ti por completo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios me los bendiga a todos. Un feliz fin de semana. Recuerde que Cristo viene pronto. Maranata. Busque un lugar de predicación cerca donde usted vive y congréguese, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Aquí en Poughkeepsie, después de las 10 de la mañana del domingo, les esperamos a todos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hermano Roberto Tello, muchas gracias. Bendiciones para todos.